Está vigente desde el sábado la prohibición de uso de agua potable para fines no esenciales, que abarca el área metropolitana de Montevideo, pero también otras zonas del territorio nacional. La medida, que rige hasta nuevo aviso, fue dispuesta por el directorio de OCE ante la baja en las reservas derivada de esta sequía prolongada que afecta a todo el país. El viernes, cuando se dio la noticia, el organismo informó también que comenzaba a desplegar funcionarios para fiscalizar esta resolución, funcionarios que, ante eventuales incumplimientos, deben dejar constancia por escrito de los hechos y también de las intimaciones realizadas. Hace tiempo que no nos encontrábamos con un escenario así, que OCE no tomaba medidas de este tipo. Vamos a conversar a partir de este momento con el presidente del directorio, Raúl Montero. Ingeniero Montero, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Ustedes tienen una evaluación ya de cómo se dieron las cosas durante el fin de semana? ¿La prohibición surtió efecto? No tenemos, he estado mirando ahora en estos, hasta este momento, si teníamos alguna información. Del viernes al sábado hubo una pequeña baja en Montevideo, pero podría ser atribuible al fin de semana, gente que se fue de Montevideo más que a una baja. Sí, fue un poco más auspicioso un menor bombeo en Laguna del Cisne el sábado, que fue un bombeo, me decían me decía el gerente de la zona, que fue un bombeo de entre semana, o sea, no fue un bombeo de fin de semana. Aclaremos, Laguna del Cisne está en el departamento de Canelones y es justamente una de las fuentes de agua críticas, digamos. Claro, Laguna del Cisne está frente a Salinas, al norte de la Interbañaria, y es la fuente responsable del suministro en este momento del 40% de la zona que va desde el arroyo Pando hacia el arroyo Solís Chico, más o menos a grandes rasgos. O sea, una de las zonas que está abarcada en esta prohibición, porque ahí hay problemas, ¿no? Y diría que es la zona más compleja a cortísimo plazo que tenemos. Pero se nos están prendiendo luces amarillas. En el norte está bastante tranquila la cosa. Pero entonces, no, un segundo ahí. Usted dice que en Laguna del Cisne ayer se dio un panorama, entre comillas, alentador. Alentador, sí. Un consumo de entre semana, como dicen. O sea, un consumo de martes, miércoles, no de sábado, domingo. Y la mitad de lo que fue un consumo de enero. El bombeo de Laguna del Cisne. Es bastante alentador. Espero que se confirme los datos que fueron del domingo, si no voy a tener que corregirme. Pero yo lo interrumpí cuando usted estaba explicando que se están encendiendo luces amarillas por todos lados, a ver. Y a mitad de enero nos fijamos como una especie de meta de superar enero y febrero. En muchos lugares lo vamos a hacer, pero el problema es que nos estamos quedando en algunos lugares sin fuentes alternativas. Por más que seguimos trabajando ¿a qué llamo fuentes alternativas, Emiliano? En los ríos de llanura, la mayoría de nuestros ríos, se da que ante fenómenos de sequía como el que tenemos, empiezan a quedar bolsones, lagunas de agua aisladas. Y entonces lo que nosotros hacemos, si esa laguna está colocada aguas arriba de donde nosotros extraemos agua para la usina, es colocar bombas, en algunos casos canalizar, pero en general colocar bombas y hacer correr el río en forma forzada, como si estuviera en forma normal, o sea, tirar para abajo esa laguna que quedó aislada. El problema es que en algunos casos nos empezamos a quedar sin esas lagunas. En el caso de San José, por ejemplo, se empezó por la Laguna de la Reina, es una laguna muy importante, todavía tiene agua y nos da para unos días más. Para arriba no hay mucha cosa, donde se termina esa laguna vamos a empezar a corrernos hacia abajo, que tenemos la ventaja de que están llenas, porque justamente hemos bombeado a través del cauce del río, entonces se han mantenido llenas. Pero no siempre tenemos esa posibilidad y bueno, la verdad que estamos muy preocupados.
¿Cuán grave es la situación? ¿Cuánto tiempo hace que no teníamos algo así? Veía declaraciones de la vicepresidenta Susana Montaner que se remontaba al verano de 1989, ¿puede ser? Mire, sí, yo la sequía del año 89 la viví muy de cerca en Melo. Fue muy parecida a la situación actual. Se hicieron bombeos, de aguas abajo, de aguas arriba. Después en el 90 estuve trabajando en Trinidad y también y en Florida. En los dos lugares fueron muy complejos. Pero tuvo la característica que no fue en todo el país. Por ejemplo, el litoral, si no recuerdo mal, el litoral suroeste no tenía tanto problema. Eso tenía muchas ventajas para el país en general, en el sentido de que por lo menos había gente que tenía algo de forraje, por ejemplo, y también había gente que tenía cierta capacidad de compra de ganado de otras zonas. Me fui para otro tema, Emiliano, pero para mostrar que no fue tan general como esta. En tenemos todo el país afectado. Eso nos afecta a nosotros también primero porque no nos da tregua, y segundo porque estamos precisando bombas, caños en todos lados, en un mercado que tampoco es tan grande y que realmente se ve afectado por este tema. ¿Y entonces, desde cuándo no teníamos una situación así? Y yo diría que en algunas zonas desde el 89-90, aunque no fue general. Dicen que la sequía de 42, 43, 44 no era nacido. Fue también muy general y muy dura. Si hacemos la cuenta, se da como un periodo de 40 años para esta situación. ¿Y cuánto hacía que OCE no disponía una prohibición como esta que se resolvió el viernes? En algunos lugares hacía algunos años, tal vez hacía algunos 10 años. Pero no tuvimos realmente, además, el consumo de Montevideo se nos había disparado el viernes. Diría que debe haber sido récord. Lo que extrajimos del río ese día fue más de 700.000 metros cúbicos y el consumo anduvo rondando los 700.000. Y bueno, realmente estamos al borde de la capacidad de producción de aguas corrientes. Y recordemos que toda esa zona que está con la luz más parecida a roja en el color, cuenta con el agua de Montevideo. O sea, si no tuviera agua del área metropolitana, toda la zona esa de Laguna del Cisne tampoco tendría un suministro normal. Y allí en la Costa de Oro, ¿no? ¿Es correcto que hay agua para 10 días? ¿Está bien? Lo que es correcto decir es que que tenemos un plazo corto, parecido a 10 días, a 2 semanas, como para mantener un servicio normal. Esa zona se surte de dos fuentes, de Laguna del Cisne, pero también de agua que viene de la zona metropolitana, es lo que estaba diciendo recién. Entonces, en un 60% va agua de Montevideo, o sea, aguas corrientes, Santa Lucía, y en un 40% es Laguna del Cisne. En la medida que Laguna del Cisne quede en su mínima expresión, nos vamos a quedar solo con ese 60% y entonces ya no va a ser un suministro normal. Es muy difícil cubrir un área de 30.000 conexiones, 30.000 viviendas tan grandes, si uno cuenta solo con el 60% del caudal necesario. Veremos qué medidas tomamos. Ya es una hipótesis mucho más dura de la que venimos llevando adelante hasta ahora. Medidas de prohibición, dice. ¿Qué medidas de prohibición hay que tomar en ese caso? Y yo diría, Emiliano, que si uno llega a ese nivel, ya tiene que empezar como a graduar. Ya no puede darle agua parejo a toda la zona. O sea, tiene que empezar a pagar. ¿Tiene que empezar a pagar el servicio? O a decir, tengo esta zona y después mañana tengo otra zona, o hacer cortes en la mitad del día. Por eso ya, primero que la falta de continuidad haría que fuera un mal servicio, y la calidad también mejora, ¿verdad? No es lo mismo
un caño que esté siempre lleno a un caño que se vacía y se... Sí, aparecen ese tipo de problemas agregados, ¿no? Claro. O sea, llegar a eso, a esa situación en la que hay que ir cortando el servicio en algunos horarios, según las zonas, ya implica abrir otro tipo de escenarios. Ahora, justamente, la pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir para que no se llegue a esa especie de colapso? ¿Qué tiene que pasar en estos días? ¿Qué están esperando ustedes? Nosotros, en muchos lugares, en todos los lugares, seguimos buscando fuentes alternativas. Seguimos buscando esas lagunas que yo les decía recién. Seguimos buscando zonas que alargar tuberías y buscar agua en otro lado. Lo que pasa que no en todos lados tenemos esas posibilidades. Los pozos... La laguna del Cisne no lo hemos encontrado y nos está haciendo muy difícil buscar una alternativa que, por ejemplo, nos sirva para 10 días más de agua normal. Hemos buscado, tenemos algunas ideas, pero nos está haciendo muy difícil concretarlo. ¿Se hacen pozos en situaciones como estas? Sí, se han hecho pozos. Inclusive tenemos perforaciones que las volcamos hacia el cauce para luego, porque es más rápido, y luego la tratamos en la usina, ¿verdad? Eso lo hemos hecho. Parece un poco práctico, pero bueno, es una solución prácticamente de guerra. Y tenemos algún caso de ese tipo en la zona de la Costa de Oro. Estamos viendo un relevamiento de perforaciones en alguna zona, en la zona de Nueva Albesia, en la zona de Minas, a ver si tenemos alguna capacidad ociosa de agua subterránea ya instalada. La idea no sería hacer pozos, sino ver qué es lo que hay instalado. Es una posibilidad, ya es como una especie de última posibilidad, y la vamos Cuando usted dice que están estudiando si existen perforaciones ya hechas, ¿se refiere, por ejemplo, a pozos que existan en predios privados incluso? En establecimientos, sí. Los pozos en general están todos relevados. Entre Dinamilla y Dinagua está esa información. Hemos hecho algún intento, estamos haciendo algún intento de ese tipo. Y en cuanto a agua, a lluvia, ¿qué se estaría necesitando? Por ejemplo, allí en Laguna del Cisne, que en esa zona de Canelones lloviera ¿cuánto? Hace 2 semanas llovieron 80 milímetros sobre Laguna del Cisne. Subió 15 centímetros la laguna. O sea, fue una especie de turbonada, parecía mágico, justo sobre la laguna. Nos vino muy bien, porque si no esta crisis la hubiéramos tenido 10 días antes, ¿verdad? Yo creo que para tirar la pelota para adelante sirven 50, 100 milímetros. Para solucionar y regularizar es bastante más lo que se necesita en toda la cuenca, y para que más sea autosustentable, que después sigan corriendo los arroyos. Usted dice que se necesitan 50, 100 milímetros, ¿en qué? ¿En los próximos días? ¿En una semana, digamos? No, sí, pero concentrados. Digo, para salir del paso. Para regularizar la situación se precisan cientos de milímetros. Y para que los arroyos vuelvan a crecer, y para que el agua corra sobre el suelo como está, con lo seco que está, se precisan cientos de milímetros. Una lluvia de 30 milímetros sobre el suelo ahora, en todo el territorio, ni siquiera amada a correr. Y esto de la prohibición, ¿cuánto puede ayudar? Quiero decir, ¿qué capacidad, por ejemplo, tiene OCE para controlar? ¿Qué pasa con el cumplimiento de parte de los clientes de OCE? Mire, cuando un cliente firma un contrato de un servicio nuevo con OCE, se atiene a los reglamentos que tiene la OCE y se establece claramente que OCE tiene la potestad de restringir el uso del agua potable. En la medida que esa persona no cumpla con esas restricciones que le estamos imponiendo, está incumpliendo el contrato.
él a su vez. O sea, la sanción es el corte del servicio, no una multa, digamos. Pero no, sí, pero claro, es una multa indirecta porque él va a tratar de tener agua y va a tener que pagar. Yo diría que nosotros no vamos a salir a cortar indiscriminadamente, vamos a notificar, como usted planteó al principio, vamos a intentar tener todas las garantías posibles, porque aquí se da mucho de denuncias de vecinos, que es lo que menos me gusta de este tema. Porque ¿Están ocurriendo denuncias efectivamente? Están habiendo, no en un número muy importante, ya estuvimos averiguando, seguramente en el correo del día de hoy tengamos una evaluación completa, pero han habido algunas denuncias derivadas del tema de mal uso, pero no en un número significativo todavía. Pero la idea es esa, notificar. Yo creo que si se incumple nuevamente volver a notificar, y ahí puede haber una suspensión administrativa del servicio, o sea, no es que vayamos a remover físicamente la conexión, y ahí va a tener que hacer un pago para volver a restablecer el derecho a esa conexión, y bueno, eso es una especie de multa, que es lo que estamos viendo que nos ampara el reglamento. ¿No se llegó tarde con estas medidas? Hay oyentes que plantean que debió haberse ido por este camino antes. Y puede ser, Emiliano, pero tal vez nos pesó un poco la responsabilidad de tratar de cumplir, y bueno, si es tarde no tiene mucho arreglo, ¿verdad? Pero es una realidad que OCE no tiene esa vocación de fiscalizar. Y también es una realidad que en la población no hay mucha conciencia de el valor que tiene el recurso agua, ¿no? No, yo creo, sí, después lo hablaríamos, después que pase, pero no hay mucha conciencia. Hay gente que nosotros tenemos que tratar de estirar esta situación, no solo esperando que llueva, ¿verdad?, sino para trabajar en esas cosas que yo les decía, que tenemos que trabajar. Necesitamos tiempo para que llueva, pero necesitamos tiempo para trabajar también. Y bueno, vamos a tratar de estirarlo, y no digo que vamos a ser duros, pero vamos a tratar de salir a la cancha como podamos, y recibir de los vecinos todas las colaboraciones que podamos. No sé si es tarde o es temprano. La conciencia a veces no, porque hay una realidad en la OCE que es raro que falte el agua. Por lo tanto sería una situación que en otros países se ha dado. Se dio en San Pablo hace 5 o 6 años, de que se daba agua por zonas. Creo que Madrid en el verano pasado estuvo a punto de tener una crisis similar. Pero bueno, aquí no vale eso de mal de muchos, consuelo de tontos. Aquí tenemos que mantener una tradición en el país de buen servicio de agua. Vamos a pelear lo que más podamos por eso, y tratar de estirar esos plazos hasta que se normalice el régimen, hasta que empiece a normalizarse, no que se normalice, y a la vez seguir trabajando buscando fuentes alternativas. 2 preguntas para terminar, para respuestas telegráficas además, porque creo que incluso usted no tiene mucho tiempo. 2 preguntas. La primera, pérdidas, ¿están de por medio también pérdidas? Las viejas y queridas pérdidas de caños de OCE, ¿cómo están jugando? Estamos tratando de minimizar esa situación. Es uno de nuestros puntos débiles. Y bueno, estamos tratando o por medio de contratos o lo que sea, tratar de minimizar esa situación. Pero hay pérdidas, sigue existiendo ese factor. Siguen habiendo pérdidas, claro. Eso es un socio enemigo que tenemos siempre, un antisocio, no sé cómo llamarlo. Pero ¿no es un frente en el que hay que atacar más fuerte de una vez? Sí, claro, bueno, sí. Lo estamos haciendo con algo parecido a lo que usted planteó antes de la nota, que con algunos técnicos tenemos un convenio con Mecorot, y tenemos también alguna iniciativa privada, a los efectos de ver que cómo se puede encarar de forma más eficiente ese tema, de disminuir las pérdidas. Fíjese que yo le pido, ¿por qué nos demoramos? Pero yo le pido a la gente que haga un esfuerzo, y sin embargo nosotros muchas veces perdemos
depende más de nosotros que de la propia gente. Lo digo yo antes que me lo digan ellos, porque la gente la gente no es tonta. Somos conscientes de esa situación, pero vamos a tratar de cubrir todas las áreas posibles para combatir el tema. Y la última, el proyecto Neptuno, ¿no? La central potabilizadora ubicada sobre las costas del departamento de San José, esa que se viene preparando, discutiendo, esa para la cual se estaría por llamar a licitación, esa de haber estado operativa en este momento, ¿habría solucionado esta crisis? Y sí, claramente, porque hubiera estado funcionando, se hubieran dado las condiciones para que estuviera funcionando todo este tiempo. Eso nos hubiera permitido, por ejemplo, entre otras cosas, ahorrar en Paso Severino, o sea, tendríamos un Paso Severino con mucho más agua, y a la vez el mismo proyecto incluye que tengamos más agua potable en Montevideo, por lo tanto Montevideo tendría más agua. Esos 10 o 15.000 metros cúbicos que nos van a hacer falta en Laguna del Cisne, tendríamos esa capacidad de producción extra en Montevideo que nos permitiría darle sin problemas agua para Ciudad de la Costa y para la Costa de Oro. Ingeniero Raúl Montero, presidente del directorio de OCE, le agradezco su participación esta mañana. Bueno, muy bien, a la orden. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.